Hola gente de YouTube, espero que se encuentren bien y quieran ver un tipo de videos diferentes, ya sean formato diferente y forma de, ¿cómo decirlo?, de desarrollarlo, podría decir. Bueno, esto se me ocurrió básicamente porque hay muchos videos en los que gente de internet hace preguntas o relata historias en Reddit y foros de este tipo, hablando de diversos temas, ya sea algo psicológico, político, eh, absolutamente todo lo que puedan imaginar. Y hace un tiempo me llamaron mucho la atención estos videos porque hablan cosas muy interesantes, se supone que verdaderas. Y entre eso hay temas como el título de este video: algunos documentos desclasificados más espeluznantes. Reddit pregunta. Entonces lo que pasa es que un canal recopila muchos posteos para luego hacer un video de, por ejemplo, aquí, 15 minutos. Y estos videos yo siempre los veía y me llamaban mucho la atención las historias que cuentan, anécdotas, etcétera. Así que a medida que van saliendo, yo detengo eh, el video para dar mi opinión respecto al asunto relatado. Así que espero que les guste este formato porque me gustaría traerlo bastante. Así que eso, démosle play. Reddit pregunta, algunos documentos desclasificados más espeluznantes. El FBI tiene un equipo llamado fantasmas que pueden infiltrarse en cualquier hogar y dejar todo con los detalles exactos como usted lo dejó, incluido el reemplazo del polvo con medidas exactas de dónde estaban las cosas. Ya, a este tipo de cosas me refiero. Las cosas, historias, anécdotas, experiencias que relatan aquí son weas súper puntuales. No son así como, fue el otro día fui a comprar pan y una señora me saludó, jajaja. Ja, ja. Qué rara la señora. No, hablan weas como de este nivel. Por ejemplo, dejar todo con los detalles exactos como usted lo dejó, incluido el reemplazo del polvo. Reemplazo del polvo, pues weón, ¿cómo así esa wea? O sea, tenía que andar con una bolsa de polvo para dejar las medidas exactas para que no levanten sospechas. El FBI es una weá súper turbia, como la CIA, peor. No sé cuál de las dos era peor. Trabajan con las policías locales, sin su conocimiento, Más encima, trabajan con las policías locales sin su conocimiento. O sea, trabajan con sus colegas sin que sus colegas sepan que son colegas. Y organizan accidentes. A ver, ¿qué? organizan accidentes automovilísticos simulados o choques contra hidrantes de bomberos en los intentos de frenarlo. Asia. Ya quería que termine de leer el relator. Aunque su voz es robótica siempre en estos videos, no son tan elaborados, pero son interesantes si ignoramos ese detalle. Organizan accidentes automovilísticos simulados o choques contra hidrantes de bomberos en los intentos de frenarlos. Ugh, denso el asunto. Así atraparon a los espías rusos del programa de ilegales. Incluso fueron tan lejos como para ver si estaban usando señales inalámbricas. Atraparon a los espías Lo rusos del hicieron. programa de ilegales. Incluso fueron tan lejos como para ver si estaban usando señales inalámbricas. Lo hicieron. Los documentos de Wikileaks sobre el programa de vigilancia PRISM y sobre los métodos de hackeo de dispositivos inteligentes y cómo configurar dichos dispositivos en un modo de falso apagado. Todos los teléfonos móviles que no tengan una batería extraíble podrían tenerla fácilmente o pueden tenerla. Trabajé en un laboratorio de seguridad cibernética durante un semestre. No era lo mío y salí de ahí, pero lograron encender estas cámaras sin que se encendiera la luz en algunos dispositivos sin modificar ningún hardware. También escribieron un artículo al respecto. No sé cómo lo hicieron. Sin embargo, fue un poco aterrador y ahora siempre cubro las cámaras. A ver si entiendo. Quiero leer esta web de nuevo. Los documentos de Wikileaks sobre el programa de vigilancia PRISM y sobre los métodos de hackeo de dispositivos inteligentes y cómo configurar dichos dispositivos en un modo de falso apagado. Configurar dichos dispositivos en un modo de falso apagado. O sea que hacen funcionar las cámaras en un falso apagado. El falso apagado sería el que le damos nosotros.
pero las cámaras siguen activas. Estos weones están todos enfermos, weón. Todos los teléfonos móviles que no tengan una batería extraíble podrían tenerla fácilmente o pueden tenerla. Lograron encender estas cámaras sin que se encendiera la luz en algunos dispositivos, sin modificar ningún hardware. Y el nivel de espionaje esta weá la cagó. Están locos Proyecto estos weones. Acoustic Kitty fue bastante extraño y espeluznante si piensas en cómo serían las cosas si tuviera. Este creo que fue el del gato que le pusieron una cámara, parece, durante, durante la Guerra Fría para espiar a los rusos, creo. Gran éxito. Básicamente, la CIA quería poner micrófonos y transmisores Sí. dentro de los gatos y usarlos para espiar a los soviéticos en la década de los 60. Costó unos $20 millones y fue un gran fracaso. Pero la idea de que mi propia mascota sea utilizada para espiarme es bastante inquietante. Operación Northwoods, propuestos ataques de la década de los 60. Esta historia tiene como fracaso una anécdota en la que una niña con su juguete o su autito atropella a un gato, y hay un posteo bastante famoso que yo lo subí a mi Instagram en el que dice: cuando estás viendo cómo tal cantidad de dinero se va a la mierda porque una niña mató a un gato espía, obviamente. Costó un... John Fitzgerald Kennedy dijo: falsa contra civiles a espiarme es bastante inquietante. Operación Northwoods, propuestos ataques de bandera falsa contra civiles estadounidenses llevados a cabo por la CIA y culpados a Cuba en 1962. Afortunadamente, John Fitzgerald Kennedy dijo que no y lo cerró. John Fitzgerald Kennedy incluso degradó al tipo que propuso esto en el acto. Gracias a Dios. Además, esto significa que esta idea tuvo que pasar por una larga cadena de mando con mucha gente de alto rango en el gobierno y que estuvieron de acuerdo con esta. Es por eso que mucha gente cree en una conspiración del 11 de septiembre. Seguramente no fue la única vez que se redactó un plan de esa naturaleza. Justamente estaba pensando aquello, desde el 11 de septiembre las Torres Gemelas. Existe un hecho histórico en el que para eliminar a la población alcohólica en Estados Unidos, allá por anda a saber qué año en el que había mucho alcoholismo, creo que estaba metido Al Capone o no, un mafioso famoso que traficaba alcohol y tenía a todo el mundo ebrio. Entonces la CIA, que ya existía la CIA en aquel momento, envenenó el alcohol y empezaron a morir los alcoholizados. Si eso fue algo antiguo, y luego de eso hicieron esta propuesta de ataque de bandera falsa contra civiles estadounidenses llevados a cabo por la CIA y culpados a Cuba en el 62, no deberíamos descartar lo del 11 de septiembre, perdón. Sé que suena a la conspiración más descabellada del mundo, de la historia, pero hay muchas cosas, muchísimos detalles que pueden apuntar a una brutalidad de acto por parte de los gringos, que conociéndolos históricamente no se debería descartar nunca. Que se redactó un plan de esa naturaleza. Operación LAC, pruebas de guerra biológica realizadas en ciudades de Estados Unidos. Principalmente, la operación consistió en rociar grandes áreas con sulfuro de zinc y cadmio, que es muy tóxico. Muchos de los afectados murieron de cáncer y nunca se realizó un seguimiento de las pruebas. La mayor parte de la composición genética del vecindario se estropeó sin motivo alguno y no se pidieron disculpas. Lo mismo se hizo con la... Muchos de los afectados murieron de cáncer y nunca se realizó un seguimiento de las pruebas. Estos buenos son como el pico, son horribles estos buenos. La mayor parte de la composición genética del vecindario se estropeó sin motivo alguno y no se pidieron disculpas. Como siempre, haciendo weá y nunca piden disculpas. Porque le echan la culpa a quién, al extranjero, al que no sea de ellos, etcétera.
pulverización de cadmio en el Reino Unido, surge en una conversación cuando la gente se burla de la idea de chemtrails, que es la misma idea pero exagerada para hacer que todo el concepto parezca una locura, y les dirijo a los artículos de la BBC donde el gobierno británico admite felizmente que lo hicieron y la gente dice: bien. Qué bonito. El discurso preparado para Nixon si el alunizaje hubiera fallado, me dio todos los escalofríos. El destino ha ordenado que los hombres que fueron a la luna a explorar en paz se queden en la luna para descansar en paz. Estos valientes... Con la calma que se refieren a un posible fracaso en esta wea, el destino ha ordenado que los hombres que fueron a la luna a explorar en paz se queden en la luna para descansar en paz. Se queden en la luna para descansar en paz. Si la wea hubiese sido un fracaso, esos weones estarían despedazados por toda la luna. Neil Armstrong y Edwin Aldrin saben que no hay esperanza de que se recuperen, pero también saben que hay esperanza para la humanidad en su sacrificio. Estos dos hombres están entregando sus vidas en el objetivo más noble de la humanidad, la búsqueda de la verdad y la comprensión. Sus familiares y amigos los llorarán, serán llorados por su nación, serán llorados por la gente del mundo, serán llorados por una madre tierra que se atrevió a enviar a 2 de sus hijos a lo desconocido. En su exploración, incitaron a la gente del mundo a sentirse uno. En su sacrificio, unen más estrechamente la hermandad del hombre. En la antigüedad, los hombres miraban las estrellas y veían a sus héroes en las constelaciones. En los tiempos modernos, hacemos lo mismo, pero nuestros héroes son hombres épicos de carne y hueso. Otros los seguirán y seguramente encontrarán el camino a casa. No se negará la búsqueda del hombre, pero estos hombres fueron los primeros y seguirán siendo los más importantes en nuestros corazones, porque cada ser humano que mire hacia la luna en las noches venideras sabrá que hay un rincón de otro mundo que es para siempre de la humanidad. Al parecer hubiese sido mucho más épico que estos hueones hubiesen fracasado en la luna. Suena más heroico, pero bueno, qué sé yo. Operación Starfish Prime. Érase una vez. Había un científico llamado Van Allen. Estaba interesado en la cohetería en el espacio. El gobierno ruso había lanzado el primer satélite artificial al espacio, Sputnik. Van Allen consideró que esto era un truco publicitario, ya que lo único que hizo Sputnik fue pitar. Van Allen diseñó un satélite para los Estados Unidos, que tenía instrumentos científicos a bordo para recopilar datos sobre la radiación en la atmósfera superior. Descubrió que hay bandas de radiación en movimiento que rodean la Tierra, ahora llamadas cinturones de Van Allen. Más tarde, Estados Unidos todavía estaba luchando en la Guerra Fría contra los rusos. Van Allen se había hecho famoso con sus descubrimientos, y el ejército de los Estados Unidos ahora financiaba su investigación. Aquí está la estupidez y el leve encubrimiento. El ejército de Estados Unidos quería dar a los rusos una demostración de fuerza, que demostraba que eran tecnológicamente superiores en lo que respecta a las armas nucleares. A los militares se les ocurrió la idea de detonar una bomba de hidrógeno en la atmósfera, solo para ver qué pasaba. Fueron de con Van Allen y le pidieron que emitiera un comunicado diciendo que esto era seguro, ya que ahora él era el experto con respecto a la radiación en la atmósfera. Les respondió que eso era una idea terrible, que no sabían cómo serían las secuelas, o sus efectos en la población, o los cambios que podría generar en la química. Ellos le recordaron que eran quienes habían firmado sus cheques y lo hicieron de todos modos en contra de su advertencia. El gobierno silenció todas las críticas de Van Allen y afirmó que apoyaba plenamente el experimento y que estaba contento con los resultados. El efecto en nuestras tasas de cáncer nunca se ha establecido. Horrible. Creo que surgieron muchas cosas espeluznantes cuando se publicaron los archivos de la Stasi de Alemania Oriental después de la caída del muro de Berlín. A todos los ciudadanos se les permitió ver sus propios archivos y muchos se sorprendieron al descubrir que sus propios familiares estaban informando sobre ellos, porque no tenían otra opción, y varias otras cosas más. Katarina Witt, 2 veces medallista de oro olímpica en patinaje artístico de Alemania del Este, tenía un expediente de la Stasi desde que tenía 8 años. Incluso fue espiada por su compañero de equipo, Ingo Steuer, quien era un informante activo. El pasado de Steuer en la Stasi finalmente salió a relucir mejor cuando estuvo a punto de ser expulsado de la selección nacional de Alemania para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 debido a sus actividades. Finalmente se le permitió ir, pero se le prohibió usar los colores del equipo alemán. Sin embargo, su reputación se restauró en 2010, lo que le permitió usar el uniforme alemán para los Juegos Olímpicos de Invierno.
Las filtraciones de Edward Snowden confirman que el gobierno federal de los Estados Unidos puede hackear autos para hacer que los asesinatos parezcan accidentes. Pueden escuchar sus conversaciones a través de un automóvil que tiene el componente de teléfono de manos libres. Las filtraciones de Edward Snowden confirman que el gobierno federal de los Estados Unidos puede hackear autos para hacer que los asesinatos parezcan accidentes. Oh, estos weones están locos, weón. O sea que un enemigo de Estados Unidos, estando en una ciudad con vehículos, fácilmente puede morir. Estos weones tienen un serio problema con querer controlarlo todo, weón. Esta weá es demencia colectiva, esta weá. Lo mismo ocurre con los teléfonos o las computadoras portátiles. Incluso pueden enviar señales inalámbricas a los teléfonos para encender ciertos componentes. Incluso si el teléfono está apagado o no se está utilizando, la CIA y la NSA tienen equipos que redireccionan e interceptan computadoras portátiles, tabletas y computadoras de escritorio a ubicaciones secretas para instalar software espía y las devuelven a la ruta de la empresa de entrega, como si nada. El proyecto Pluto. Qué lindo, podemos ser espiados hasta por la taza al baño, weón. Es bastante horrible. El uso propuesto para los ramjets de propulsión nuclear sería impulsar un misil de crucero, llamado SLAM, por sus siglas en inglés, Supersonic Low Altitude Missile, o misiles supersónicos de baja altitud. Para alcanzar la velocidad de ramjet, debe ser lanzado desde el suelo por un grupo de propulsores de cohetes convencionales. Una vez que alcanzara la altitud de crucero y estuviera lejos de las áreas pobladas, el reactor nuclear se coloca en estado crítico. Dado que la energía nuclear le da un alcance casi ilimitado, el misil podría navegar en círculos sobre el océano hasta que se le ordenara bajar a la cubierta para su carrera supersónica hacia objetivos en la Unión Soviética. El SLAM, como se propuso, llevaría una carga útil de muchas armas nucleares para ser lanzadas sobre múltiples objetivos, convirtiendo al misil de crucero en un bombardero no tripulado. No, pero estos weones están enfermos de la cabeza, pues weón. Esa weá actualmente debe ser una catástrofe apocalíptica desatarla. Después de lanzar todas sus ojivas, el misil podría pasar semanas volando sobre áreas pobladas a bajas altitudes, causando un tremendo daño al suelo con su onda de choque y lluvia radiactiva. Cuando finalmente pierda la potencia suficiente para volar y se estrelle, el motor tendría muchas posibilidades de arrojar radiación mortal durante los próximos meses. Claro, para que mueran los humanos, los animales, las plantas y todo se vuelva, no sé, weón, arena, tierra inútil. Básicamente destruir la tierra para gobernar tierra muerta. Lindo. Ted Kaczynski, el Unabomber, fue sometido a agotadores experimentos psicológicos degradantes mientras era un estudiante menor de edad en Harvard. Al comienzo de la Guerra Fría, Henry Murray desarrolló una prueba de perfil de personalidad para quebrar a los espías soviéticos con la guerra psicológica y seleccionar qué espías estadounidenses están listos para ser enviados al campo. Como parte del proyecto MK Ultra, comenzó a experimentar con estudiantes de segundo año de Harvard. Puso a un estudiante como el control. Después de que demostró ser un conformista completamente predecible, lo apodó legal. En pocas palabras, la segunda mitad del experimento implicó que el estudiante preparara un ensayo sobre sus creencias fundamentales como persona para un debate amistoso. En cambio, Murray hizo que un interrogador agresivo entrara y básicamente rompiera sus creencias en pedazos, burlándose de todo lo que él representaba y separando sistemáticamente cada línea del ensayo para ver qué tenía que hacer para que él reaccionara. Pero no lo hizo, simplemente lo quebró. Lo convirtió en un desastre de persona y lo dejó teniendo que rehacer toda su vida. Se graduó, pero luego de un par de años después sí se mudó al bosque donde vivió durante décadas. En todo ese tiempo, él siguió escribiendo su ensayo, y poco a poco, se volvió tan seguro de sus creencias, tan convencido de que eran correctas, que pensó que si la nación no lo leía, estaríamos irreparablemente perdidos como sociedad. Entonces, se propuso asegurarse de que todos escucharan lo que tenía que decir y, efectivamente, la sociedad industrial y su futuro de la autoría de legal, se ha convertido en uno de los ensayos más conocidos escritos en el último siglo. De hecho, probablemente hayas leído algo, aunque, probablemente lo conozca mejor como el manifiesto de Unabomber.
Ya, esta weá es súper interesante porque siempre se ha teorizado de que el Luna Bomber es el resultado de el experimento de Mecha Ultra, pero no se sabe a ciencia cierta, pues bueno, porque al final, ¿para qué quería un weón que te critique tu sistema tecnológico si tú trabajas en un sistema tecnológico? Es como crear una enfermedad y crear la cura instantáneamente. Es como una weá rara, así como contraproducente. Entonces, no sé, esta weá nunca la he creído del todo. Es que tampoco no sacáis nada con creer algo de los gringos. Pues si te pueden decir 2 más 2 es 4, pero capaz que descubrieron que 2 más 2 es 5, pues weón. Así que no sé, esta weá la pueden investigar o ver con dos documentales, series de Netflix. Hay un documental donde el Una Bomber habla de su vida eh, dentro de la cana o da sus testimonios respecto a su carrera criminal. Y una serie en la que investigan a Luna Bomber y básicamente le dan la razón. Porque la sociedad industrial y su futuro o consecuencias es una wea muy cierta. Pues bueno, si el Luna Bomber dice básicamente que el día de mañana cuando tú no te podáis mover y dependas de la máquina, cuando las máquinas fallen, vamos a transformarnos en una sociedad inútil, porque ya no vamos a tener la tecnología necesaria. Es como si el día de mañana le quitáis la silla de ruedas a alguien que necesita su silla de ruedas. Obviamente podría comer, qué sé yo, arrastrándose, caminar con las manos, pero no sería capaz de lo que es capaz con una silla de ruedas. No sé si se entiende la idea. Básicamente dependemos mucho del futuro, o sea, perdón, del futuro, de la tecnología antes, ahora y dependeremos más aún. Entonces, cuando eh, nuestra vida esté ligada absolutamente a aquello, en algún momento eh, podríamos llegar a un colapso que nos llevaría a un desastre. Y que esto haya sido planeado por el proyecto MK Ultra, que esa weá sí es real, ya es otro tema. Te lo conozca mejor como el manifiesto de una bomber. El memorando de Roger Boyce. A todo esto les recomiendo ese ensayo, es bastante interesante, diría que es bastante bueno, es buenísimo. Deja al descubierto o en evidencia las falencias de una sociedad cada vez más moralista, más que cree en sí misma, pero olvida todos sus defectos, que pueden ser fatales. Holly sobre la erosión de la Junta Tórica, o RIN, meses antes del desastre del transbordador espacial Challenger. Básicamente, predijo, y advirtió, que las juntas tóricas del cohete fallarían si el transbordador se lanzaba en un clima frío. El programa del transbordador espacial fue un despilfarro gigante, construido a partir de sobras de la era Apolo para reducir costos en cada espacio. Los primeros dos vuelos. El programa del transbordador espacial fue un despilfarro gigante, construido a partir de sobras de la era Apolo para reducir costos en cada espacio. Esa weá es muy cierta. Tú cuando intentáis ahorrar algo, por lo general termina siendo una cagada. Así que, consejo de la vida, no hagan esa weá. Los del transbordador tenían asientos eyectores, pero la NASA ya se estaba dando cuenta de que el transbordador espacial no iba a ser el remolcador barato al espacio que prometieron, así que para justificar el costo agregaron asientos adicionales y eliminaron cualquier capacidad para escapar del vehículo en caso de falla. Si la tripulación... A ver. Los primeros dos vuelos del transbordador tenían asientos eyectores, pero la NASA ya se estaba dando cuenta de que el transbordador espacial no iba a ser el remolcador barato al espacio que prometieron. Ya, es como obvio, si tomáis sobras de una wea anterior, es como obvio que estáis vulnerable al fracaso, pues bueno. No necesitáis ser la NASA para darte cuenta. Así que para justificar el costo agregaron asientos adicionales y eliminaron cualquier capacidad
para escapar del vehículo en caso de falla. Para escapar del vehículo, escapar. O sea, a ver, en caso de falla, estas personas no iban a poder escapar. Y eso lo hicieron para justificar el costo. ¿Qué, weón? No, estos weones están locos, weón. De falla. Si la tripulación del Challenger hubiera podido haberse eyectado, se cree que podrían haber sobrevivido a la ruptura y estarían vivos cuando tocaran el suelo. Y también salió la interrogante de, ¿por qué el tanque externo era naranja? Debido a que la pintura original que usaron para mantener la espuma naranja unida agregó algo así como 500 libras al peso de lanzamiento. Dejaron de aplicar la pintura dejando al soporte de espuma que se rompiera durante el lanzamiento y destruyendo al Columbia durante el reingreso. En general, cuando se considera el hecho de que el programa estuvo en tierra durante 5 años durante ambos desastres, sin dejar de pagar a todos los ingenieros y al personal de tierra, el costo total por lanzamiento resultó ser de más de $1.200 millones por lanzamiento, casi lo mismo que si se quedaran con los cohetes desechables aéreos Apolo que eran más seguros. No limitaban el alcance del programa espacial a la órbita terrestre baja y podían lanzar cargas útiles de mayor peso. Todas las demás naves espaciales jamás voladas han tenido algún tipo de lanzamiento a bordo y estos compromisos miopes en el diseño llevaron a que el transbordador espacial fuera el vehículo de lanzamiento más mortífero de la historia. 3 cosmonautas murieron en la nave espacial Soyuz. 14 murieron en el transbordador. Todo esto significa que el transbordador espacial solo tenía una probabilidad de 60 a 1 de llegar al espacio y una tasa de pérdida de vehículos del 40%. 2 de cada 5. A estos weones no les importa ni una weá de la vida, el material, cómo volver seguro. Con tal de hacer algo y aprender, a pesar de las grandes pérdidas, estos weones están conformes. Puta, ese no es el camino, pues weón. 2 de cada 5. MK Ultra. La CIA realiza experimentos ilegales con estadounidenses para tratar de desarrollar el control mental, como dosificar repetidamente a un agente de la CIA, un miembro de MK Ultra, con LSD sin su conocimiento y para ver qué pasaba. Creo que lo dosificaron durante 1 mes o 2 en secreto antes de que se quebrara. Engañar y dosificar a alguien durante aproximadamente 3 meses con LSD para ver qué pasaba. Si recuerdo correctamente, eligen a trabajadoras de la calle y sus clientes como sujetos de prueba. Algunos quedaron enganchados y se le administró la dosis durante aproximadamente 3 meses. Y, por último, utilizaron un perfume o algo que provocó una histeria masiva y mataron a una docena de personas. Estos weones no les importa la vida humana, básicamente. Los papeles del paraíso. Todo el mundo los ignora, pero prácticamente denuncian a todas y cada una de las élites de alto poder y riqueza del 0,00001% del mundo por estar involucradas con terroristas, lavado de dinero, lo que sea. Si no les ha leído, es posible que algunos de sus políticos favoritos les sorprendan. Y si va y los lee, vinculan fuertemente a las organizaciones en las que estas personas colocan su dinero o lavan su dinero, con organizaciones que tienen vínculos con estos delitos. Puta, esa weá es muy común, pues weón, si acá mismo en mi ciudad hacen esa weá, pues. Lavado de dinero por droga. Listo, fin del tema. Operación Impensable. El plan del Reino Unido y Estados Unidos para lanzar un ataque sorpresa contra la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido, Estados Unidos y lo que quedaba de la Wehrmacht literalmente planearon usar a alemanes recién derrotados para obtener los números que necesitaban. El general Patton, un comandante del ejército, también se mostró muy inflexible sobre golpear a la Unión Soviética. Estratégicamente fue la mayor oportunidad. Luego Patton fue atropellado en las calles. Todavía creo que fue una forma de asesinato. Mi tío abuelo sirvió. Obviamente ese weón lo mataron, pues weón. Atropellado en la calle, es como que saliste a caminar, weón, después de tener todos los cuidados de la guerra, saliste a caminar y te moriste como los weones. Obviamente los rusos tenían sus infiltrados, qué sé yo, pues weón. Porque si querían hacer ese plan
devastador contra la Unión Soviética. De alguna forma tenían que frenarlo antes de que se desate el caos, pues, weón. ¿Y qué hicieron? Mataron a Patton, pues. Directamente a las órdenes de Patton en la Segunda Guerra Mundial y tenía mucha información sobre las conversaciones que se dieron al final de la guerra sobre el tema. Desafortunadamente, murió hace unos 5 años y supuestamente lo escribió todo en un diario, pero nadie en la familia sabe exactamente dónde escondió el diario. Ya esa weá es muy película. Como el gobierno hace ilegal exponer al gobierno por las cosas ilegales que hace. Cuando exponer un delito es tratado como cometer un delito, estás siendo gobernado por delincuentes. Edward Snowden, si todo lo que hiciera el gobierno fuera público, no habría gobierno. Al menos ahora pueden esconderse detrás de su propaganda y del hecho de que la mayoría de la gente no cree en las teorías de la conspiración. El mismo hecho de que la teoría de la conspiración a menudo se considere sinónimo de teoría de locos, muestra cuánta fe ciega tiene la gente en el gobierno. En realidad, hubo una especie de campaña difamando las frases teoría de la conspiración, por lo que cuando se mencionó la palabra, la gente naturalmente la descartó. En lugar de que los acusados tuvieran que pelear y demostrar que el acusador estaba equivocado, simplemente los llamarían teóricos de la conspiración y los argumentos terminaron abruptamente porque a la persona se le consideró loca. Sí, esa weá ya tiene cierto sentido, porque hoy en día igual hay teorías de la conspiración que son más weá que la chucha. Por ejemplo, esas teorías de la conspiración de que los aliens crearon las pirámides, cuánta weá más. Y ahí están las weas, pues. No se la llevaron, no sé si les da alguna utilidad. Es como que tú hagáis una casa y te vayas, pues, weón, te vayas a otro pueblo. ¿Y de qué te sirve una casa que dejaste tirada? Para nada, pues, weón. Entonces hay muchas teorías de la conspiración que pasan a ser locuras porque básicamente no tienen sustento. Sí, la CIA tiene una pistola de infartos. El ejército tiene un rayo de calor montado en un camión que dispara radiación de microondas desde decenas de pies de distancia. No me Hace que el área a la sorprende que se para nada. dirige se sienta insoportablemente cálida, lo que obliga a las personas a dispersarse por reflejo de la gran incomodidad. No es precisamente particularmente preocupante, lo sé, pero imagina que esa cosa se use en masa para sofocar protestas. No hay prácticamente nada que uno pueda hacer para combatirlo, y es muy difícil escaparse de él. No me sorprende que tengan ese tipo de armas en realidad porque son los gringos, pues, weón. Wow, llegaste hasta aquí. Ya, eso sería el video. No sé cuánto habrá durado, 20 minutos, 30, qué sé yo. Espero que les haya gustado este tipo de formato y sin nada más que agregar, les deseo salud y victoria. Adiós.